por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá de la sección cuarta de Impuestos en Descongestión de Asuntos Laborales de la sección segunda de este mismo circuito, ordena instalar la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 en la causa judicial 2015-437, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por Miguel Suárez Contreras contra Casur. El despacho informa que ha designado como secretaria ad hoc a la doctora Ana María García Galeano, en quien no concurre causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento, manifestación que se entiende efectuada con el ejercicio del cargo. De otra parte, el despacho manifiesta que se encuentra en la sala de audiencias el señor apoderado de la parte demandante e igualmente que no se recibió excusa por parte del apoderado de Casur o de su mandante, si fuera el caso, para aplazar la audiencia o para justificar la inasistencia. Es más, el despacho lo que tiene que verificar en este sentido es que ya en el saneamiento lo hacemos, pero prima facie no han constituido apoderado, a pesar de estar notificados, situación que verificaremos posteriormente. Bien, empezamos con el saneamiento del proceso dentro de la estructura del artículo 180. Este proceso fue presentado a reparto el 19 de mayo de 2015. Le fue, doctor, por favor, el celular en silencio. Le fue asignada la competencia al juzgado noveno administrativo del circuito, quien el 1 de junio de 2015 expidió auto admisorio notificado el 2 de junio de la anterior anualidad. Luego, por auto del 15 de julio de 2015, dicho despacho, en atención al acuerdo número PCA-AA 15-10335 del 29 de abril de 2015, ordena remitir este expediente al Juzgado 39 Administrativo de la sección cuarta. Esa remisión inicialmente fue el día 16 de julio de 2015. El 4 de agosto de 2015 este despacho decidió abocar el conocimiento, decisión notificada por estado del 5 de agosto del año anterior. Luego se notifica personalmente a Casur mediante correo electrónico del 14 de octubre de 2015, tal como consta en el folio 26. Igualmente es de anotar que hay constancia secretarial de tal situación, tanto de notificación a la parte demandada como a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público. En consecuencia, a partir del 15 de octubre corrió el término para contestar la demanda. Es de anotar que en el auto de 2 de marzo que convocó a la presente diligencia, por un lapsus calami, se dio por contestada la demanda y se citó a la presente audiencia. Ese auto del 2 de marzo, notificado por estado del 3 de marzo de 2016, no fue objeto de recursos. Sin embargo, es claro que evidentemente hubo una confusión y debió haberse dicho téngase por no contestada la demanda, mientras que se dijo téngase por contestada la demanda. Al respecto, el despacho en sus funciones de saneamiento y conforme a la realidad que muestra el expediente,
pues tiene que dejar sin validez parcialmente el primer renglón y hacer una corrección de oficio para que para todos los efectos jurídicos procesales, a partir de la presente, la expresión téngase contestada oportunamente la demanda, diga lo contrario, es decir, no se tenga por contestada oportunamente la demanda, lo anterior para efectos de salvaguardar el derecho de defensa de la parte demandante. Decisión tomada en audiencia pública, notificada en estrados y sin oposición de las partes quedan firme. Igualmente el despacho en todo caso le preguntará al señor apoderado de la parte demandante si observa alguna causal de nulidad fuera del asunto que acabamos de sanear de oficio. Sin causales de nulidad. Muchas gracias, doctor. Igualmente coincide el despacho con el señor apoderado de la parte demandante. De otra parte, el despacho verifica el sistema de información judicial siglo XXI que tengo a mi mano, que evidentemente pues fue debidamente notificado la demanda al CASUR y pues por alguna razón que desconocemos esta no ha asignado apoderado. Bien, en todo caso incorpórese al expediente esta consulta del proceso. Bien, surtido el saneamiento procesal, este despacho considera oportuno seguir en audiencia y pues evidentemente pues no sobre secciones previas pues no fueron propuestas, no hay alguna de aquellas en principio de oficio que deba declararse y por supuesto entraremos a la fijación del litigio para la cual presentaremos los siguientes hechos a consideración de la audiencia, extractados de la demanda y de la prueba documental con que se presentó la misma, o el soporte documental. Primero, la demandada le reconoció a Miguel Suárez Contreras asignación de retiro a partir del 15 de febrero de 1991. Señor apoderado de la parte demandante. Doctor, ¿cierto, no cierto, parcialmente cierto? Es cierto, su señoría, y todo está aquí en la hoja de servicios y en la resolución que le reconoció la asignación de retiro. Gracias, doctor. Segundo, la demandante en derecho de petición del 13 de marzo de 2014 solicitó reconocer, reajustar y pagar la asignación de retiro con la variación de la prima de actividad de acuerdo al decreto 2863 de 2007, entre otras normas. Señor apoderado de la parte demandante. Confirmado. Tercero, la demandada en oficio 8404 GAC SDP del 3 de abril de 2014 reliquidó el porcentaje de la prima de actividad en el 50% adicional relativa a la mitad del 20% de la prima de actividad reconocida al momento de su retiro. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto. Cuarto, en criterio del demandante, según el decreto 2863 de 2007 en sus artículos 2 y 4, la prima de actividad con base en el principio de oscilación tiene un reajuste de la prestación que pasó del 20 al 33% para los oficiales retirados antes del 1 de julio de 2007 y adicionalmente tal prima de actividad del 33% debe incrementarse en un 50%, esto es el 16.5% más el 33% para un total del 49.5%. Señor apoderado de la parte demandante. Es cierto. Quinto, la prima de actividad es partida computable de la asignación de retiro con aplicación o con base en el principio de oscilación. Señor apoderado de la parte demandante. Afirmativo. Sexto, la demanda en aplicación del decreto 2863 de 2007 solo reajustó la asignación de retiro en un 30% correspondiente a la anterior prima de actividad del 20% más el 50% de esta, es decir, un incremento del 10%. Señor apoderado de la parte demandante.
Afirmativo. Bien. A esto se acompañan unos problemas jurídicos, o el principal problema jurídico es si debe o no reajustarse la prima de actividad y en qué porcentaje, teniendo en cuenta la fecha de retiro de la demandante. Es decir, en este sentido lo que se debe analizar es si a pesar de haberse retirado el demandante en una época determinada del servicio activo, por ejemplo 1991, le son aplicables normas de carácter posterior como el decreto 2863 de 2007. Eso fundamentalmente, prácticamente es como el centro de la discusión. Lo anterior pues evidentemente no impide que el despacho se pronuncie sobre otros aspectos que no se hayan mencionado en la fijación del litigio, en tanto están relacionados o bien con los hechos de la demanda, bien con las pruebas aportadas al proceso, aportadas y decretadas por supuesto y practicadas, o bien con los alegatos de conclusión, como lo ha sostenido el Honorable Consejo de Estado con ponencia del doctor Alberto Yepes. Bien. Conciliación, pues esto es un asunto que no es conciliable, por lo tanto el despacho se abstiene de su proposición por ser derechos ciertos e indiscutibles. En cuanto a medidas cautelares, pues no hay solicitud de las mismas, por lo tanto nos abstendremos de decretar medida cautelar. En cuanto al decreto de pruebas, es pertinente manifestar que se decretarán las documentales que con el escrito de demanda presentó la parte demandante con el valor legal que el ordenamiento jurídico le asigna, y por lo tanto, a ver si hay algo más que nos falte acá, perdón, y por lo tanto incorpórese dichas pruebas documentales al expediente para los efectos del artículo 269 del Código General del Proceso. Bien, conforme al inciso final del artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, fundamentalmente lo que tenemos en cuenta es que el punto a debatir es un asunto de derecho, y de otra parte, con el decreto de pruebas documentales se entiende surtida su práctica, más que éstas fueran incorporadas al expediente para todos los efectos jurídicos, legales y procesales. Entonces, pues ese artículo autoriza que por el término de 20 minutos, hasta por el término de 20 minutos, el señor apoderado de la parte demandante o las partes presenten verbalmente sus alegatos de conclusión. Le concedemos el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para tales efectos. A ver, su señoría. A ver, aquí con el debido respeto voy a hacer mis alegatos de conclusión. Sin antes recordar que estos temas de la fuerza pública son bastante complejos. Sin embargo, se los voy a explicar de la siguiente manera. El artículo 68 del decreto 1212 del 90 es el estatuto vigente para la época del retiro del demandante. En el artículo 68 determina que la prima de actividad como partida computable de asignación de retiro mientras permanezca en servicio se reconoce fija en el 33%. Eso está estipulado ahí en el decreto 1212 del 90, artículo 68. El decreto 1212 del 90 en el artículo 141 literal B, o mejor, para mayor ilustración, ¿cómo se liquida la prima de actividad para efectos de asignación de retiro o pensión? El artículo 191 tiene 4 formas. Doctor, por favor, apague el celular. El artículo 141 tiene 4 formas de reajustar la asignación de retiro. ¿Cuáles son las 4 formas? Para los retirados con menos de 15 años, porque hay retirados con menos de 15 años,
se les reconoce el 15%. ¿Quiénes son los retirados con menos de 15 años? Los pensionados por sanidad y las viudas que los esposos mueren en servicio. La segunda modalidad son los que trabajan más de 15 años y menos de 25, que para efectos de asignación de retiro se les reconoció el 20%, que es el caso concreto. Para el que trabajó más de 20 y menos de 25 se le reconoce el 25, y para quien trabajó más de 25 y menos de 30 se le reconoce el 30, y para quien trabajó más de 30 años se le reconoce el 33%. El artículo 141 del decreto 1212 fue derogado por el artículo 23, numeral 23.1.2 de los decretos 2070 del 2003, como del 4433, donde la prima de actividad se reconoce en el 33%, que es lo estipulado en el artículo 68 del 1212. Obviamente, debió de haberse reconocido oficiosamente por el principio de oscilación a partir del 28 de julio del 2003 o 1 de enero del 2005, porque recordemos que el decreto 2070 fue declarado inexequible. Sin embargo, la entidad no lo hizo. Pero bueno, el decreto 2863, en los artículos segundo y cuarto, derogó el artículo 23, numeral 23.1.2 del decreto 4433. ¿Y por qué lo derogó? Porque en ese artículo segundo y cuarto dijo que se reajustara la prima de actividad para los pensionados y con asignación de retiro antes del 1 de julio del 2007. Obviamente dice que se le aumente el 50% del artículo 68, y el artículo 68 determina que es 33%. Obviamente quedó derogado todos los anteriores. El mismo decreto, el mismo artículo segundo, dice que el cómputo de esta prima en las prestaciones diferentes a la asignación del retiro de que trata el artículo 68 del 1212 se tendría en cuenta el tiempo de servicio, pero mire que el mismo artículo segundo dice para prestaciones diferentes a la asignación de retiro, quiere decir que para la asignación de retiro no se tiene en cuenta el tiempo de servicio a partir del 1 de julio del 2007. Si no se tiene en cuenta porque dice diferentes a la asignación de retiro, obviamente entonces se le reconoce 33%, que es el artículo 68, más el 50%, que es 16.5, sumado los dos es 49.5. Ahora, reitero que el artículo cuarto del 2863 es el que dice que en forma expresa se le reconoce a los retirados antes del año 2007. Ahora el mismo parágrafo del mismo decreto dice: no será aplicable este artículo al personal que por decisión judicial se hubiera acogido al régimen general de pensiones. Pues obviamente la norma nos está indicando que se le aplica eso a los retirados antes del 2007 que tengan asignación de retiro o pensión, y que se les reconoce por el principio de oscilación el 49.5, que es la sumatoria de 33 más el 50, 16.5, 49.5. Ahora, para mayor ilustración, el decreto 673 del año 2008 en el artículo 31 contempla la prima de actividad en el 49.5. Quiere decir que le dio cumplimiento, o de ahí para acá hasta el decreto 214 del año 2016 contempla la prima de actividad en el 49.5. Ahora, hay que tener en cuenta en estas demandas el principio de oscilación. ¿Qué es el principio de oscilación? Este es un principio que para nosotros los abogados es muy complicado entenderlo. Ese es un principio que no se aplica sino en la fuerza pública, yo no lo conozco en otra parte. ¿En qué quiere decir eso? Que cada vez que se le reajusta el salario a quien se encuentra en servicio activo, ese mismo porcentaje se le aumenta a quien goza de asignación de retiro o pensión. Es así como todos los decretos posteriores al año 2008 se le aplicó al aquí retirado. ¿Cómo se le aplicó? Lo que pasa es que le aplicaron para una cosa sí y para otras no.
Ninguno de los decretos ni los estatutos de carrera hacen excepciones. Se le aplica el mismo decreto para el activo como para el retirado, porque para el retirado no existe decretos de salarios. Por lo tanto, a partir del 1 de enero del año 2008, con todos estos decretos que ahí están en la demanda, pero que faltaría agregarle el decreto 1028 del año 2015 como el 214 del 2016, en el artículo 30 contemplan que la prima de actividad se reconoce en el 49.5 para los beneficiarios del decreto 1212 del 90, artículo 68 que estamos hablando, del estatuto del personal de suboficiales y oficiales de la Policía Nacional. De tal suerte que en este caso vamos a mirar cuál es el error de la administración en que pudo incurrir. Mire que la administración sí entendió que no se le aplica la norma vigente al momento del retiro, porque eso no es cierto, y le reajustó la prima de actividad del 20 al 30%. El error de la administración consiste en que utilizó el decreto 2863, obviamente, pero lo hizo mal. En este caso tenía que haberle aumentado, era el 29.5 para poder llegar al 49.5 y solamente le aumentó 10. Quiere decir que le está debiendo 19.5. Con esto, para descartar que no se aplica la norma vigente al momento del retiro, como en algunos casos se ha manifestado en este tipo de audiencias. Entonces, el primer error consiste en que la norma ordenó reajustar el 50% del 33%, porque así lo indica, porque lo remite al artículo 68 del decreto 1212 del 90, y la entidad le aumentó el 50% de 20, que no se sabe quién le ordenó, pero eso no está contemplado en la ley, que le aumente el 50% de 20. Entonces le deben 19.5 para completar 49.5. El segundo error consiste en que la demandada, para reconocer el 50%, tomó el artículo 141, literal B, cuando ninguna ley dijo que tomara ese artículo, porque obviamente, como lo dijimos anteriormente, el decreto 2863 en el artículo 2 y 4 derogó, pues se puede decir todos los anteriores, pero recordemos como lo venía explicando, cada uno fue derogando del uno al otro y del uno al otro, hasta que llegamos al 2863 y hasta que llegamos al 673, que indicó que a partir del 1 de enero del 2008 es 49.5 la prima de actividad. En algunos casos, en este tipo de demandas, se ha hablado de unas jurisprudencias del Consejo de Estado, de una doctora Marta Lucía 996. Esas jurisprudencias no tienen presentación en este tipo de juicios hoy en día, en esa época sí. Y en esa época sí, claro, porque no se había modificado la prima de actividad. Que se modificó fue a partir del año 2007, 2008 y hasta el año 2014 venimos indicando que es en el 49.5. De tal suerte que estas jurisprudencias no son de aplicación para estos casos, porque aquí la ley establece en forma expresa cómo se reajusta la prima de actividad para los pensionados o con asignación de retiro. Lo mismo que el salario básico, así como este año aumentó 7.07, también se aumenta para quien goza de asignación de retiro sin tener en cuenta el grado o la antigüedad. ¿Qué fue lo que hizo el decreto 2863 como los decretos siguientes? Al quedar derogado el artículo 141 del 1212, obviamente le quitó el porcentaje que devengaban al momento de retirarse dependiendo del tiempo de servicio. A partir del 1 de enero del 2005, todos los oficiales y suboficiales que se pensionen o reciban asignación de retiro, todos la prima de actividad se les liquida con el 49.5. Por lo tanto, en este tipo de procesos sí se ha violado desde el derecho de defensa, el debido proceso,
¿Por qué? Porque se han desviado de lo ordenado por la ley. De tal suerte que en estos casos de la prima de actividad yo creo que he sido en estos alegatos de conclusión muy claro para determinar que a partir del 1 de enero, a partir del 1 de julio del 2007, esta prima se debe reconocer en el 49.5 porque así está contemplado en la ley. Ahora, en la aplicación del decreto 2863, por allá en una oportunidad el Ministerio Público dijo que eso era para los de servicio activo. Eso no es cierto, es completamente falso. En ninguna parte dice que esto es para servicio activo. Ahí dice para los retirados antes del 2007 y obviamente para los de servicio activo porque ellos ya la tienen así. Hoy en día todo es suboficial y suboficial gana 49.5. Y la única diferencia que trae el decreto 2863 es para los que se hayan acogido a otro tipo de pensiones, no al de las fuerzas militares y la Policía Nacional. De tal suerte que en esta forma quiero pues haber dado una mínima explicación porque para darle un análisis completo pues aquí entraríamos a demorarnos por lo menos una hora, pero la ley no lo permite para hacer una exposición norma por norma porque yo lo he estudiado hace 20 años el tema. Entonces, de tal suerte que esto está muy claro para determinar que a partir del 1 de julio del año 2007 o en su efecto a partir del 1 de enero del año 2008, la prima de actividad debe reajustarse en el 49.5. Del 30 que ya le dieron el 10, falta el 19.5. Su señoría, muchas gracias. Quiero agregar obviamente aquí unos fallos proferidos aquí de los juzgados administrativos en el proceso de Juan Riaño Vega, donde le reajustaron del 45 al 49.5, en el proceso de Nora Ligia Rey León, que le aumentaron del 37.5 al 49.5, el de Camilo Vicente Bolívar, que a él le aumentaron es del 25 al 37.5, al 33%, perdón, porque la demanda fue del año 2010. Y posteriormente le aumentaron a partir del 1 de julio, como ya tenía 33, le aumentaron la mitad de 33, quedó con el 49.5, lo mismo la demanda de José Joaquín Sánchez y del Juzgado 2 y Administrativo de Descongestión, demanda de Carlos Arturo Parra González, demanda de Leopoldo Sequeda Quintero, también del Juzgado 2 y Administrativo de Descongestión, del Juzgado 2 y Administrativo de Descongestión, de Joaquín Castro Hernández y de Jesús Esteban Suárez Espitia, recordando que la de Juan Riaño Vega es del Juzgado 25 Administrativo, como la de la Nora Ligia Rey León. Su señoría, yo pienso que en este sentido espero haber dado unos alegatos de conclusión con mucha precisión para ser tenido en cuenta obviamente estos fallos, que hay uno que corresponde al juzgado noveno que conoció del proceso inicialmente. Así que esos fallos pues cuando se trata de juez son de obligatorio cumplimiento. Muchas gracias. Bien. El despacho aclara que la recepción de sentencias de jueces homólogos no sirve como una ampliación del término del periodo probatorio para el decreto de pruebas. Simplemente se reciben para ilustración del despacho en el entendido de que, por supuesto, el precedente judicial, aun cuando sea horizontal, pues habrá que analizarlo para hacerle la valoración respectiva. Y si bien bajo la tesis del principio de igualdad, según el cual a iguales circunstancias fácticas y normativas, pues igual aplicación decisional, pues también es cierto que conforme al artículo 230 constitucional, pues la jurisprudencia es un criterio auxiliar y el juez está en libertad o no de adoptarla o de separarse, y si se separa pues debe hacerlo razonadamente. El traer
unos argumentos no nuevos, sino una ampliación de los argumentos en los alegatos de conclusión. Y la presentación, por supuesto, de estas sentencias llevan a que el despacho no profiera en esta audiencia sentencia de mérito y que oiga simplemente los alegatos y obviamente expida la sentencia dentro del término que el artículo 180 le da al juez en estos casos, 180 y 182 si la memoria no me falla. Entonces, y 188, bueno, entonces 180 y siguientes para abreviar. Entonces, proferiremos el fallo por escrito y lo notificaremos al correo electrónico que el doctor nos va a facilitar en el momento de elaboración de la audiencia. Agradecemos la asistencia del señor apoderado, a la señora secretaria y pues hemos cumplido a cabalidad el deber para el cual fue convocada esta audiencia pública y unos minutos más por favor para la redacción del acta. Muchas gracias.